a casa porque Manu fue breve, olvidaros. A ver, quiero empezar esto diciendo que en la reunión previa me sometieron a una fuerte presión para que reduzca el número de transparencias. Yo no dije nada, tenía 150 transparencias, cuando empezaron a hablar de que una hora era mucho, empecé a quitar transparencias. A ver, el tema lo quiero contar. Es muy amplio porque la idea que tuvimos fue resumiros un poquito varios trabajos que tenemos alrededor de la utilización de estilos de aprendizaje en sistemas adaptativos. Está cobrando un poquito, ¿no? No, entonces, intentaré resumir varios trabajos en esta media hora. Eso me obligará a pasar por bastante rápido por encima de ellos, así que nos dejamos 15 minutos de preguntas para que quiera profundizar un poquito más en alguno de estos trabajos. De hecho, básicamente esta es la lista de personas que deberían ser autoras de la presentación, porque todos ellos han estado involucrados en mayor o menor medida en el desarrollo de estos trabajos. Entonces, bueno, vamos a, básicamente, que voy a hacer una rápida definición del estilo de aprendizaje y aprovecho a preguntar y hacer despertares. ¿Quién de aquí no sabe lo que son los estilos de aprendizaje, en particular el modelo de framework? Ni idea. Vale. Entonces ya me justifica para que explique un poquito. Vamos a hablar de definición de estilos, entonces, y luego vamos a contar los trabajos que hemos hecho en el área de adquisición del modelo de usuario y luego la utilización de esos modelos. Los estilos de aprendizaje son, de una forma, una característica de la personalidad, en este caso, de los estudiantes. Básicamente describen características, fortalezas o habilidades que tienen a la hora de aprender. La idea básica es que cada individuo puede aprender de una forma diferente y conociendo la forma en que aprende podemos hacer una de dos cosas. O bien, ignorarla completamente y lo que vamos a hacer es centrar la enseñanza en el estilo del profesor, independientemente de los estudiantes que tenga delante. O decir, bueno, podemos identificar el estilo de nuestros estudiantes y adaptar la enseñanza a ese estilo en particular, intentando que de esa forma aprendan de alguna forma que sea más fácil, más eficiente para ellos. Estilos existen, la última vez que vimos un informe que era alrededor de por lo menos 70-80 modelos distintos de estilos de aprendizaje propuestos. Nosotros en particular nos vamos a concentrar en el modelo de Felders. Felders y su equipo trabajó en particular a partir de ese estilo de aprendizaje en una escuela de ingeniería, por lo cual para nosotros era un atributo interesante. Pero además, otro punto interesante de este modelo es que tenía asociado un cuestionario que nos permitía determinar el estilo de aprendizaje de cada estudiante de una forma bastante precisa. Este estilo originalmente dividía a los estudiantes de acuerdo a 5 dimensiones distintas, aunque rápidamente vamos a eliminar la última. De hecho, no la eliminamos nosotros, fue eliminada por unos autores por razones pedagógicas. De hecho, yo creo que esto es interesante para entender de qué van los estilos. Simplemente, los autores dijeron, si los profesores se convencen de que hay gente que aprende inductivo y deductivo, en realidad lo que va a pasar es lo siguiente. Si pasamos este test, la mayoría de los estudiantes van a ser inductivos, porque es lo que hemos enseñado hasta el momento. Perdón, deductivos, porque no es lo que hemos enseñado hasta el momento. Entonces no tenemos que cambiar la forma de enseñar. Eso fue la conclusión a la que llegaron. Dijeron, esta dimensión no la queremos promover. No queremos que sea un motivo más para que los profesores sigan enseñando conocimientos. Entonces básicamente se concentraron en las 4 primeras dimensiones, en las que básicamente, en la primera, dividimos gente que experimenta, que presta atención a los detalles y le gusta la experimentación, con aquellos que son más generales, que son capaces de memorizar menos, pero que sí son capaces de captar un concepto de forma más abstracta. En la segunda dimensión divide lo más común a gente que aprende más a partir de imágenes, a gente que aprende más a partir de texto, que sea hablado o escrito, incluso ya sea leyendo o escribiendo. Básicamente lo que nos dice es que alguien que es textual aprende mejor leyendo que con imágenes y aprende mejor todavía leyendo y escribiendo que de otra forma. Por ejemplo, en la dimensión anterior, algo importante que podemos sacar una conclusión es que un estudiante con un estilo verbal va a aprender mejor todavía los conceptos si
comunicárselos a una tercera persona. En la institución de activo reflexivo tenemos básicamente aquellos estudiantes que prefieren aprender haciendo cosas, resolviendo problemas, actuando sobre algo, versus los estudiantes que prefieren que se les ofrezca material y sobre todo se les ofrezca tiempo de reflexión para estudiarlo y para poder sacar conclusiones ellos solos. Aquí lo que puede ser significativo es que en general los estudiantes activos van a trabajar mejor en grupo que los reflexivos. En cuanto a los secuenciales globales, lo que tenemos es estudiantes que prefieren que se los guíe más o menos en el material que tienen que estudiar. Básicamente, si quieren hacer el material de forma secuencial, o paso a paso, sin tener que decidir mucho, o si prefieren desde el principio tener acceso a todo el material y ir recorriendo a su área, según ellos van viendo que van necesitando, saltando de temas o de dificultades según ellos mismos sientan que van progresando. Bien, siendo ese el modelo que tomamos como objetivo, es decir, si tuviéramos esta información sobre los estudiantes, podríamos adaptar de una u otra forma el contenido educativo que le estamos ofreciendo. Entonces, el primer problema es tener esa información. Es decir, cada estudiante concreto es ser capaz de determinar su estilo de aprendizaje. Como en general, los métodos que podemos ver, básicamente, o tenemos el típico tipo de test, son preguntas que nos van a permitir más o menos formal, de una forma más o menos formal, determinar el modelo de ese estudiante, o bien intentamos inducirlo a partir de acciones del estudiante o de observaciones que hacemos indirectas sobre el comportamiento del estudiante. Como decía, uno de los atractivos del modelo de Feldman, por el cual fue escogido, es que tiene asociado un test, un cuestionario, en este caso de 44 preguntas, con para cada dimensión, y que nos da un valor entre -11 y 11, una escala sobre la tendencia del estudiante en cada una de las 4 dimensiones. Entonces, básicamente para cada dimensión tenemos 12 valores, lo que por supuesto da muchas oportunidades para ajustar la adaptación, para refinar la adaptación a cada estudiante que tenemos en particular. ¿Qué pasa? Que no sé en otros campos, porque en algún momento en una discusión, sobre todo gente que pone más de pedagogía y psicología, que decía que a los estudiantes les encantaba relacionar cuestionarios, pero en ingeniería no es cierto. O sea, en ingeniería lo que tenemos es que los estudiantes, en el primer cuestionario tal vez, pero cuando empezamos a montar esto, teníamos, lo que dice ahí, teníamos 44 preguntas para estilo de aprendizaje, 60 para personalidad, y además le hacíamos un test de 15 minutos para medir inteligencia. Y además le estamos preguntando todos los días sobre qué opinan de los profesores, de la asignatura, del contenido, etcétera, etcétera. La conclusión es que los estudiantes dejan de rellenar los cuestionarios. Entonces, nos estaban aplicando la norma fundamental. Podemos ser todo lo inteligentes que queramos a la hora de diseñar sistemas adaptativos, pero si no tenemos información de cuál es el estilo del estudiante, no tenemos forma de adaptar. Entonces, a partir de ahí surgen varios trabajos de contaros ahora, que es intentar inducir ese estilo sin tener que preguntarle directamente al estudiante si prefiere el texto, si prefiere una explicación escrita o un gráfico, que era el tipo de preguntas en que se basa el cuestionario. Primero de ellos intenta inducir estilo a partir de los movimientos de ratón. Es una cosa que por principio puede ser curiosa, pero básicamente recordad que estilos de aprendizaje está orientado al aprendizaje, pero es otra forma de describir personalidad. Básicamente lo que estamos presuponiendo aquí es que la personalidad se transmite en todas las acciones que hacemos, en particular en cómo movemos el ratón cuando estamos interactuando con una aplicación. Entonces, el estudio que se hizo fue construir un curso web con contenido concreto, un contenido, en este caso era de redes neuronales, pero no es importante. Lo importante es que sobre esa aplicación, sobre ese contenido web, se construyó una aplicación que permitía grabar todos los movimientos que hacía el usuario cuando lo hacía. Obviamente se les hizo un test de estilos a estos estudiantes, 18 en total, y se analizó cómo si podía sacar alguna correspondencia entre la forma, entre los movimientos, los patrones de movimientos que tenían respecto de su estilo de aprendizaje. Aquí lo que salió es algo relevante respecto a una de las otras dimensiones que he descrito, que es la dimensión secuencial global. Y de todos los parámetros que se analizaron de los movimientos del ratón, el que daba información sobre esta dimensión era la máxima velocidad vertical.
Es decir, la velocidad máxima a la que movía el usuario el ratón permitía inferir algo sobre su preferencia secuencial o global. Si prefería la documentación presentada secuencialmente o prefería un acceso global a toda la información. Con una precisión del casi del 94,4%. Es decir, muy alta. Lo que te dice es que a partir de un dato muy simple de obtener, no, hay que hacer construir infraestructura para hacerlo, pero sin tener que molestar al usuario para ello, se puede ya sacar una fuerte presunción sobre una dimensión de la aprendizaje. Otra aplicación que se hizo fue jugar con las redes sociales, con Facebook. Entonces, básicamente, lo que se construyó fue una aplicación Facebook que lo que hacía era proponerle casi como un juego al usuario que hiciera dos tests, el de estilo de aprendizaje y uno de personalidad. El gancho para esto era, bueno, pues describirle cómo era en términos de estilo de aprendizaje y de personalidad y compararlo con otros usuarios de Facebook, en este caso me hice a mí y al estudiante que realizó el test. O sea, le decían cómo era en cuanto a las cuatro dimensiones, uno con otro. Y incluso daba alguna descripción de cómo era lo que le gustaba más en términos de aprender, la forma que tenía de aprender. Bueno, estas dos aplicaciones tuvieron un diverso éxito. La de personalidad tuvo mucho más éxito. Estamos hablando de más de 24.000 usuarios que respondieron al test de estilos. Lamentablemente, problemas de implementación, al principio no recogíamos toda la información necesaria, al final solamente pudimos hacer estudios sobre algunos más de 20.000 casos. El test de estilos fue lanzado un poco después del de personalidad y no tuvo tanto tirón. Aquí básicamente cómo funciona esto, invitamos a nuestros amigos y nuestros amigos a sus amigos y eso se puede publicar. Entonces, el de estilos, tuvimos menos estudiantes, tuvimos el mismo recorte por problemas de recoger datos. Entonces, al final, lo que voy a contaros ahora de estilos se refiere al análisis de 378 estudiantes. Lo cual, de acuerdo a los números de Manu, pues debería ser suficiente. Si no hablaba más de 100 usuarios, pues teníamos más que eso. Resultados. Bueno, hicimos, el análisis se hizo con dos técnicas distintas. Por un lado se construyeron árboles de clasificación, por otro lado se utilizaron discriminantes de Fisher. Y además se jugó con dos conjuntos de datos distintos. En uno se consideraban solo los datos del usuario. En otro se metía dentro de la bolsa de datos a analizar los datos de sus amigos. Aquí la idea era a ver si puedo deducir algo de tu estilo de aprendizaje, de tu personalidad, sabiendo con quién te juntas o con quién te relacionas. Bueno, aquí el umbral de azar, es decir, si simplemente tiramos una moneda con 3 caras, en este caso, está en el 33% porque cada dimensión se divide en 3 partes. Básicamente lo que estamos pensando aquí es que, ya lo vamos a utilizar en otro momento, no nos interesa el valor exacto que tenga un estudiante en una dimensión dada, si tiene un valor de menos 9, menos 7, sino en general qué tendencia tiene. Si tiene tendencia hacia el activo, hacia el reflexivo, o si es moderado, si está en el centro. Equilibrado, balanceado. Entonces, como vais a ver aquí, tenemos datos significativos. Los significativos, por ejemplo, para determinar, de nuevo, la tendencia de precisión global del estudiante. Eso quiere decir que tenemos un 66% de precisión en poder clasificar alguna de esas 3 categorías. Aunque en algunos casos era notablemente muy bajo. O sea, aquí, fijaros, este 37% significa que en realidad no podíamos decir absolutamente nada. El 33% era azar, el 37% poco más podemos inferir. Sin embargo, en este caso, si agregábamos los amigos, sí aumentaba mucho el conocimiento que teníamos sobre el estudiante. El tipo de reglas que sacaban de aquí, por ejemplo, esta de aquí, si la veis, me dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? La respuesta es, no sé qué tiene que ver cuántos amigos tenga con que sea, en este caso, verbal o no, pero eso es lo que salía de análisis de datos. La regla que teníamos, no sé, que efectivamente yo contaba cuántos amigos tenía, cuántos enlaces habían publicado, bueno, cuántos amigos habían publicado en su muro en el último año, cuántos enlaces había publicado el usuario, a cuántos grupos pertenecía. Todo eso me permitía sacar, en este caso con
con buena seguridad si tiene una tendencia verbal en el estilo de aprendizaje. Combinando las últimas cosas que acabo de decir, análisis de movimiento del ratón y análisis en redes sociales, se hizo otra aplicación Facebook, en este caso para analizar los movimientos del ratón dentro de la aplicación. Se construyó una segunda aplicación Facebook que tiraba datos de la aplicación anterior en cuanto al estilo de aprendizaje y básicamente lo que hacía era proponerle una actividad al usuario. Tenía que leer un texto y luego responder preguntas sobre ese texto, tanto en formato de respuesta única, con radio buttons, o simplemente decir verdadero o falso con checkbox, y luego tener una lista de retos. Incluso como había un menú, se registraban los movimientos que hacía con el ratón a través de ese menú. Bueno, los datos que se analizaron, por ejemplo, tienen que ver con el tiempo total que tardaron en completar la actividad, con la distancia que recorría con el ratón, básicamente cuán nervioso se moviendo el ratón, a qué velocidad lo hacían, con qué aceleración lo hacían, y además, aquí nos dimos cuenta que no era lo mismo el usuario que estaba usando un ratón que estaba usando el touchpad de un portátil. Entonces se crearon dos conjuntos separados de datos para ser analizados. ¿Qué conclusiones se pueden ver aquí? Pues, de nuevo, en alguna dimensión, no se ve nada de ahora. Básicamente os comento, la dimensión en movimientos con ratón, en este caso con 20 sujetos, y los movimientos usando touchpad, en este caso con 3 sujetos. Básicamente el tipo de inferencia que se puede hacer. Aquí el número de sujetos es bajo. 20 y 13 realmente no permite sacar conclusiones estadísticamente significativas, pero sí marcan tendencias. De nuevo, en la misma línea del primer trabajo, efectivamente se puede ver que alguna conclusión, la inclinación de los usuarios en la escala de aprendizaje puede empezar a ser reducida a partir de este tipo de análisis. Y, obviamente, como analizamos varios parámetros en este caso, no es el mismo parámetro que funcionaba para todas las dimensiones, sino que, por ejemplo, para decir algo, para el parámetro visual verbal nos funcionaba el ver cuánto tiempo tardaba en ordenar la lista de eventos para lo que usaban el touchpad, no para lo que usaban el ratón. Y para, por ejemplo, para el activo reflexivo, con el ratón lo que nos funcionó mejor es ver cómo trabajaban en el test y en el texto distintos parámetros para intentar inferir el valor o la inclinación que se ha hecho. Bien, la otra línea de trabajo fue intentar reducir la cantidad de preguntas del propio cuestionario. Es decir, ya habíamos de entrada, os he adelantado, que sabíamos que en general el valor exacto no era tan necesario como si la categoría o la clase en la que podíamos clasificar a un estudiante en cada una de las dimensiones. En particular, si necesitábamos 3 clases de estudiantes, por ejemplo, muy activos, muy reflexivos, muy equilibrados, sería posible tener menos preguntas en el test y no esas 44 iniciales. Pues lo que hicimos fue intentar hacer una versión adaptativa del cuestionario. No un nuevo cuestionario, sino simplemente una herramienta que acortara camino en el propio cuestionario IELTS. Básicamente lo que hicimos fue, usando la respuesta que teníamos de un estudio previo de 166 estudiantes, pues implementar un algoritmo de aprendizaje, un árbol de clasificación, un árbol de clasificación porque en este caso la técnica era muy importante porque no nos interesaba tanto el resultado. Es decir, aquí no nos interesaba, obviamente, el construir un modelo para aprender a clasificar estudiantes a 44 preguntas, porque eso es lo que teníamos. Lo que nos interesaba aquí era ver si construíamos un árbol de clasificación, cuáles eran las preguntas que la propia técnica de aprendizaje ponía más arriba de ese árbol. Es decir, cuáles eran las preguntas que parecían que nos quitaban nada más información, nos podían más ganancia de información. Entonces, aquí lo que hicimos en realidad fue, aquí juntamos la respuesta que teníamos de diversos experimentos y lo metimos todo en un saco de estilo de aprendizaje y respuestas
cuya distribución general es que está viendo aquí, que más o menos en general la población, bueno, tiene una distribución en activo reflexivo normal, en los otros se ve que es alta sesgada, en particular la gente tiende a responder que es visual en todos los campos. Y los resultados, aunque no se ven, os los cuento, es esto, son árboles de decisión que básicamente lo que nos dicen es el camino de preguntas que le tengo que hacer a cada usuario para llegar al final y determinar su clase de estilo de aprendizaje. En términos numéricos, para que lo podamos ver mejor, significa lo siguiente: que en vez de las 11 preguntas originales para cada dimensión, yo le tendré que hacer poco más de 4 preguntas en cada una de las dimensiones para obtener la clase de referencia, con un error relativamente bajo. ¿De acuerdo? Aquí, esto no es más que simplemente que si no quiero tener exactamente el número el valor de la dimensión, sino simplemente una de 3 categorías, pues se hace mucho más sencillo el poder preguntar. Y esto es un resultado que sí nos saldría. Debería ser, ahora multiplicando por 4, debería ser 44 preguntas, pues alrededor de 16 preguntas en promedio, en la que el modelo completo de estilo de aprendizaje de un estudiante. Bueno, aquí sí estamos bastante seguros sobre el resultado. Tenemos muchos datos como para poder tener certeza sobre la calidad del estudio. Lo que vimos es que cuestiones curiosas, por ejemplo, que el género no afectaba, una cosa que yo en su momento pensé, y si tenemos el género tendremos más información, tenemos que hacer menos preguntas. Pues no, el género no afectó en nada a los árboles que se construían. En general, lo que también observamos es que a medida que crecía la muestra que utilizamos para aprender, los árboles convergían no a un árbol en común, pero sí a un conjunto de preguntas en común. Es decir, que efectivamente se puede decir que mientras vamos a 44 preguntas, hay algunas que ofrecen más información que otras. Bien, de todas formas, todos estos enfoques que os he contado hasta el momento para capturar el efecto de aprendizaje tienen ciertas limitaciones. En particular, si al final lo que me interesa es el valor concreto, no me sirve nada de eso. Lo mejor es hacer las 44 preguntas. ¿Y cuándo tenemos el valor concreto? Bueno, por ejemplo, yo voy a contaros un poquito más adelante, pero por ejemplo, cuando trabajamos con creación automática de grupos, es mejor tener el valor concreto de cada dimensión y no solamente la clase. Entonces, asumiendo que de alguna forma no somos capaces de tener el modelo de estilos del estudiante en particular, ¿qué podemos hacer con ello? ¿Cómo lo podemos utilizar? Aquí hemos seguido 2 líneas, una relacionada con la adaptación a actividades individuales y otra actividades colaborativas. En actividades individuales, aquí haciendo uso de Tango una vez más, básicamente, por ejemplo, para el secuencial global que os contaba, ofrecemos un índice con todo el contenido o le vamos mirando actividad por actividad. Pues esa es la variante que se ofrece cuando conocemos el estilo del estudiante. Estas son 2 pantallas del mismo contenido, del mismo tema, actividad, de la misma unidad, nada más que la diferencia está en que, en este caso, estamos ofreciendo un menú completo de los temas que puede realizar. Incluso aquí lo veis, están editados todos en verde, lo cual significa que pueden ser pinchados y visitados. Mientras que para el secuencial, simplemente le presentamos el próximo tema y le decimos, y luego pincha a continuar y le presentaremos el siguiente. Es decir, estamos en este caso intentando favorecer su estilo de aprendizaje. Con respecto al trabajo colaborativo, aquí el punto que intentamos atacar fue la creación de grupos. Es decir, si tenemos un curso con unos estudiantes, ¿cómo se forman los grupos? En general, sobre todo en clases presenciales, el método es os dividís en grupos, y grupo de 3, grupo de 4, lo que sea, y a trabajar, y proponemos una tarea. Entonces, aquí había 2 cuestiones. Uno, y no sería, si intentamos ser un poquito más inteligentes, si le damos un motivo de por qué nos agrupamos de una forma, no podemos obtener mejores resultados en esos grupos. Y además, está claro que si estamos hablando de sistemas e-learning, sobre todo e-learning puro, donde la gente no se conoce, es más difícil que la gente tienda a generar grupos autónomamente. Entonces, era mucho más necesario crear los grupos
Y si hay que crear los grupos, ¿por qué no intentar darle un criterio más racional que simplemente los primeros que llegan? Entonces, ¿qué tipos de grupos? En algún experimento previo ya habíamos comprobado que, sobre todo hablando de estilo de aprendizaje, los grupos heterogéneos tendían a funcionar mejor que grupos homogéneos. Esto, aparte de lo dicho nosotros, hay varias teorías, en particular un libro muy interesante, de la sabiduría de las masas, que básicamente sostienen esta hipótesis, y es que grupos heterogéneos funcionan mejor que grupos homogéneos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, ¿por qué no usamos esta información para crear grupos que en promedio funcionan mejor? Simplemente creando grupos que tengan diversidad, que tengan gente de distinto estilo de aprendizaje, que estamos enfocados en eso. Entonces, aquí básicamente lo que nos surgió fue el problema es, vale, pero ¿cómo optimizamos, dado un grupo de personas como nosotros, cómo optimizamos la división en grupos de tal forma que todos salgan beneficiados de esa diversidad de estilo de aprendizaje en este caso? Lo que nos dimos cuenta es que, aunque es posible existirán algoritmos sofisticados o muy lentos que encontrar una solución óptima, para ello se necesitaba siempre tener un criterio de solución óptima. Y eso no era necesariamente cierto cuando estábamos hablando de grupos heterogéneos, grupos que tenían que ser distintos. Aquí no tengo un gráfico aquí, entre las referencias que me he quitado, me he quitado un gráfico de estas, pero básicamente el problema es que si dado un grupo y empezamos a aplicar un criterio de optimización local, creamos buenos grupos inicialmente, pero al final queda el resto que no fuimos capaces de tener otros grupos y terminamos creando grupos malos al final. Entonces, obviamente la idea era, aunque no digamos grupos óptimos, sí que toda la gente más o menos termina ubicada en grupos más o menos heterogéneos. Aquí la particularidad, en los experimentos nos dimos cuenta que con 2 usuarios el problema no era demasiado interesante. Con 3 usuarios había un parámetro muy claro para distinguir grupos. No es absoluto, pero bastante claro, que es el área del triángulo que forman, ubicados en un plano, por lo menos un plano bidimensional, el triángulo que forman los 3 miembros del grupo. Si buscamos maximizar esa área, efectivamente estamos creando un grupo que es más heterogéneo. A partir de 4 miembros del grupo ya no éramos capaces ni de pensarlo ni ver cómo podemos optimizar ese criterio. Entonces, lo que hicimos fue una solución combinada. Por un lado, un algoritmo que lo que hace el algoritmo es, a través de heurísticas, buscar soluciones buenas al problema de dividir a un grupo de personas en subgrupos más o menos heterogéneos, y luego permitir que el usuario utilice su criterio, el profesor utilice su criterio para decidir cuál de esas potenciales divisiones le parece más adecuada. Obviamente, si metemos al profesor, al usuario en el medio, tenemos que darle soporte, herramientas para que pueda tomar esa decisión. Y aquí lo que hicimos fue utilizar visualización. Es decir, construimos una herramienta que visualizaba esos grupos, las diferencias entre los grupos, entonces permitía que el profesor terminara escogiendo el grupo que su criterio iba a funcionar. La división del grupo que su criterio iba a funcionar mejor. Pero básicamente, lo que tenemos es esto, división de estudiantes en 2D. Aquí, aunque la herramienta en sí, el algoritmo en particular de la herramienta también puede funcionar con cualquier cantidad de dimensiones, tenemos un problema para visualizar. Si queremos mostrar al usuario, nos limitamos a mostrar las 2 dimensiones que hallamos más relevantes en los estudios previos. Entonces, básicamente, esto, por ejemplo, es una visualización del conjunto inicial de estudiantes divididos en los valores de las 2 dimensiones de estilo de aprendizaje que considerábamos. Cada puntito es un estudiante, por lo menos los azules, los amarillos y los verdes del color significa cuando los estudiantes coinciden, cuando más de un estudiante coincide en un punto. Por ejemplo, aquí debemos tener una cantidad importante de estudiantes que coinciden con este valor de 5 y 5 en las dimensiones de aprendizaje. Y luego lo que tuvimos que hacer es generalizar esto para visualizar grupos de estudiantes. Es decir, antes cada punto era un estudiante, ahora queremos que cada punto sea un grupo de estudiantes. Y lo que hacemos es utilizar un plano donde las coordenadas significan las distancias que hay en cada dimensión, la suma de las distancias que hay en cada dimensión por los estudiantes. Por ejemplo, que este punto aquí sea, este es 28, significa que si sumo la diferencia de los 3 estudiantes en esa dimensión me da 28.
por ejemplo, probablemente uno tenga diferencia, uno tenga diferencia de 10, otro diferencia de 18, total 28. Entonces en ese punto coloco el estudiante. ¿Y para qué utilizo ese gráfico? Pues para mostrarle al profesor esto de aquí. Diciéndole, oye, esta es una solución posible, esta es una división posible de tus estudiantes en subgrupos, en donde, bueno, los mejores grupos son los que están más lejos del origen de coordenadas, los peores grupos son los que están aquí, porque son los que menos diferencia tienen entre sí, los que más se parecen, los más homogéneos. Entonces, básicamente, lo que hacemos es ir proponiéndole soluciones para que el profesor pueda visualizar y decidir al final cuál es la que más le convence. Por ejemplo, esta es una, bueno, aquí están superpuestas, pero tres visualizaciones posibles de la solución con distintos criterios. Eso, por ejemplo, el tipo de cuestiones que el profesor visualmente podría decir rápidamente. Aunque si considero valores absolutos sobre distancias, este grupo puede tener buenos números, porque al fin y al cabo, dos miembros que están aquí están muy alejados desde que está aquí. Evidentemente es un grupo que parece muy malo porque hay dos que coinciden absolutamente en el mismo punto del espacio, por lo tanto son exactamente iguales en términos de dimensiones de la perspectiva de aprendizaje. Este grupo es mucho mejor porque los tres estudiantes están más separados. Como decía, en el caso de grupos de 3 miembros es muy fácil verlo por el área. Entonces, en este caso simplifica un poco el problema. Probamos la herramienta, lo probamos con un total de 165 estudiantes de distintos niveles de formación, de secundaria y de formación profesional. Y el resultado al final fue que los estudiantes a los que habíamos agrupado utilizando la herramienta obtuvieron en promedio 7,16 puntos, digo, en realidad los puntos corresponden a número de preguntas respondidas de un problema que se les planteaba, versus el grupo de control, aquellos estudiantes que se agruparon por sí mismos, que tuvieron un promedio de 6,61. Es decir, es levemente mejor el resultado de los estudiantes que han sido agrupados con la herramienta, es decir, que se les hace un criterio ecuacional de heterogeneidad para agruparlos. Normal. Bien, de aquí en adelante, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? Bueno, por un lado, tal vez desmentir todo eso, por un lado es que ya hay un trabajo como si nosotros mismos tenemos pruebas de que es posible que toda la teoría de estilos de aprendizaje sufra algún cambio importante cuando estamos hablando de trabajo colaborativo exclusivamente online. Es decir, los estilos de aprendizaje se crearon sobre tareas no online, tareas normales. Y los experimentos que nosotros hicimos, aunque utilizamos herramientas más o menos automáticas para agrupar a los estudiantes, los trabajos en sí siguen siendo trabajos de papel y lápiz, incluso cara a cara, la mayoría de las veces. Ahora bien, cuando hemos propuesto trabajos exclusivamente online a través del ordenador, pues hemos empezado a notar que no se cumple exactamente lo mismo que nos habíamos previsto para tareas, por ejemplo, grupos heterogéneos, no necesariamente se cumple en estos grupos de trabajo online. Hay un artículo, por ejemplo, que dice que la división entre activos y reflexivos se diluye mucho con el trabajo online. Que no es cierto que los activos, que los pasivos trabajen más en grupo, si es online. Además, vamos a seguir con el intento de detectar estilo de aprendizaje y personalidad en general, con aplicaciones relacionadas. Por ejemplo, el trabajo de Facebook vamos a intentar extenderlo por análisis de texto. Y también, por supuesto, siempre seguir trabajando sobre qué tipo de adaptación podemos incorporar a los sistemas a partir de los estilos de aprendizaje. En 34 minutos. Claro, obviamente. Ese es un gran esfuerzo. Las 150 de transparencia en media hora. Yo tengo una pregunta y es: ¿cuán fácil os ha sido la parte de extracción de información en las aplicaciones Facebook? Ha sido difícil. Ha sido difícil por eso que... la pregunta, por favor, para que quede... Sí. La pregunta es ¿cuán fácil o difícil ha sido la extracción de información a partir de las aplicaciones de Facebook?
Como no sé si alguien viste que decía que en un principio teníamos 70 y pico mil respuestas y tuvimos que dar con 20.000. Eso fue, ¿cuál es el problema? De extracción de información. El problema es que la API de Facebook nos decía una cosa, básicamente nos decía que si nosotros nos quedábamos con un permiso del usuario y luego offline íbamos a poder acceder a su información, y no fue así. Entonces pedimos un permiso y cuando quisimos analizar los datos fuimos a acceder al perfil del usuario y nos decían que no podemos acceder. Entonces, en principio, si tú construyes una aplicación y el usuario de Facebook te acepta la aplicación, tú tienes acceso a su perfil. Es el principio. Luego tiene las restricciones de implementación. Por ejemplo, Facebook no te deja hacer más de, creo que son 10 preguntas seguidas a su base de datos, porque te corta por un tiempo. Entonces son todos pegas que te ponen para que no puedas extraer su información. Entonces, implementativamente luego se complica bastante, pero es posible. Desde el punto de vista de los grupos para actividades colaborativas online, yo me preguntaba si se podría aplicar esto en lugar de los centros de aprendizaje también a los conocimientos que los estudiantes tienen, porque bueno, si formas un grupo te interesa que haya un conocimiento diverso que se pueda aplicar en el grupo, pero que no sea demasiado diferente para que uno tome el liderazgo de algo y no deje a los demás participar. Entonces no sé si se podría aplicar algo similar. Tengo problemas para repetir la pregunta. Tengo que repetirlo, lo has cantado. Bien, ya está perfecto, mejor. No se me ha explicado, o sea. Sí, a ver, yo te voy a responder luego dos veces y te responder lo que cada. El tema es el siguiente. Efectivamente, la cita que tengo ahí en el libro de la sabiduría de las masas, efectivamente habla de heterogeneidad de conocimiento en principio. Entonces, lo que dice lo siguiente es que cuando el grupo sabe todo lo mismo, al final se termina muriendo porque nadie aporta nuevo conocimiento sobre la mesa. Entonces, por eso es un buen grupo que sepa todo, sepa algo distinto para que sigan aportando cosas nuevas al grupo y no se rompa la dinámica del grupo. Eso es lo que dice la teoría. En la práctica, o sea, y tú piensas ahora que lo tienes que traducir a experimentos o a casos reales aquí con los estudiantes. Todos sabemos lo mismo. ¿Qué vas a hacer? Uno que sepa más, uno que sepa menos, ¿para qué te enseña este? No es el objetivo. O puede ser objetivo didáctico en otro punto. Aquí no era que el producto del grupo fuera mejor, ¿no? Entonces, si lo mides por conocimientos, es muy complicado porque siempre se necesita actividades concretas, se necesita un conocimiento concreto. En el contexto de la universidad es un poco complicado. Tal vez se podría, no lo hicimos, pero tal vez se podría plantearlo así. Algunos experimentos que hemos hecho con Pedro no están relacionados con material universitario, sino que fuimos a las escuelas y conocimos un trabajo que nada que ver. Ahí sí se podría intentar en el libro, lo que pasa es que uno dice el conocimiento. Un test de formación general, de cultura general. Complicado, pero sí, se puede intentar. Lo que pasa es que si tengo un problema para sacar el estilo de aprendizaje, lo otro lo tenemos problemas. Me pregunto si esto lo incluiría y habría que documentar, además de documentar el estilo de aprendizaje en el grupo. Influye también, algo que dice que seguro que influye, el coeficiente de inteligencia. La inteligencia. Seguro que influye. Nuestro trabajo de Rosa, por ejemplo, es intentado tener también información sobre inteligencia para intentar quitar esa desviación, ¿no? Y de hecho nosotros tenemos algún resultado que nos sorprende en los experimentos que hemos hecho, que decimos, no, pero hace que en este grupo había personas que eran muy capaces, entonces desvirtuó todo el experimento. Sí, efectivamente hay parámetros que a veces no pueden medir. Bien. Dos preguntas. Primero, en el análisis de las redes sociales, ¿sabrías si has analizado Facebook? Analizando Twitter y las relaciones que tienen de seguimiento, ¿se podrían sacar algún tipo de conclusiones? Esa es la curiosidad que tengo. Alguien me sugirió eso hace un par de semanas y digo, ostras, esto hay que hacerlo. No sé. ¿Ya hay algún estudio por ahí? Sí. Tiene alguna aplicación. El problema es que, el primer problema es que soy ignorante de Twitter. O sea, tengo cuenta de Twitter, pero no lo uso. Entonces, no soy capaz de evaluar todo lo que se puede hacer en Twitter. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿se pueden crear aplicaciones para extraer información del usuario? Yo creo que, porque he visto en sitios más de cosas, es más fácil sacar información de Twitter que de Facebook en relación al nivel de seguimiento de un usuario con otro, que se pueden hacer
serie de redes, una serie de cosas, contigo que hace más complicado. Pero vamos, y pasarles un test. ya no lo sé. Claro, ese es el problema. Se puede sacar, si no puedo sacar información de Twitter, pero si no tengo forma de poner correspondencia cuando me formas colectivo de aprendizaje. Pero se podría mezclar. Normalmente la gente tiene Facebook y Twitter. Si juntas la información que sacas de Facebook con su cuenta de Twitter, viendo la Vale. Compro la idea. Voy a ver si puedo hacer. Gracias. Y luego otra segunda pregunta es en la aplicación estos estilos de aprendizaje tendrían alguna relación con los patrones pedagógicos clásicos, no sé si de tipo de Berkeley y cosas. Pero ¿me preguntaré? Hombre, Se podrían aplicar, por ejemplo, el estilo de aprendizaje para ver qué tipo de patrón es más adecuado en un grupo. Sí, sí. A esa respuesta pues sí, seguro. nosotros hemos estudiado si estás en un extremo o en otro de una dimensión del modelo de Ferber, como eso, o sea, ¿qué se podría hacer en un sistema de enseñanza online con respecto a eso? Si es eso lo que refieres. No, pero yo creo que si no tienes, efectivamente, si no tienes datos de cómo responde la gente a los distintos patrones pedagógicos y después hacer su test de estilo, efectivamente ya puedes usar información sin problema. Y seguramente te va a dar información, seguramente. Una curiosidad. Cuando me dice la ocupación de los grupos, ya en castellano, buscabais el área del triángulo. Yo me preguntaba si no tiene influencia que se complementen unos con otros, porque al estar en diferentes lados del espacio multidimensional, ¿no sería también una buena medida sumar todo y el que más cerca esté de cero? Nosotros hay un gráfico en el que muestras que el que estabas alejado de cero, pero supongo que es porque lo tomáis porque veis diferencias. Claro, eso cada punto, aquí cada punto es un grupo y lo que está representando de la posición del punto es la diferencia entre ellos. Claro, en lugar de diferencias, si lo que haces es sumar, porque la escala va de menos 11 a 11, si sumas todo y buscas lo más próximo a cero, ¿no te ayudaría a formar grupos en figuras más complejas, no solamente en grupos de 3? Bueno, ¿se puede tomar el valor absoluto de la dimensión? No, sumar los valores. Estaba pensando en que para grupos mayores de 3 es muy complejo encontrar un valor, un indicador que diga cómo es el valor. Pero una forma fácil de hacerlo para grupos de n es sumar todo, lo más cercano a 0 podría ser un grupo muy heterogéneo. No necesariamente, porque puede ser que todos tengan 1 menos 1 y suman 0. Sí, pero la escala va entre menos 11 y 11. Si tienes pero la distribución no es totalmente uniforme de escala, ni mucho menos. En lo mejor de los casos es una normal, lo cual significa que están agrupados en el centro. ¿Vale? Y eso es el mejor de los casos, porque muchas veces en realidad los tienes cercados a zona de paso. ¿Y eso habéis probado? ¿Esos grupos funcionan, aunque sean parecidos, pero están cerca de cero o no? A ver, si son parecidos, lo que hemos encontrado es que no funciona. Lo que sí, en los últimos experimentos, una cosa que hemos notado es que cuando lo que hemos notado es que con alguna dimensión no es lo mismo un triángulo pequeño aquí que aquí. O sea que en realidad no solamente la diferencia puede influir, sino la posición en el escala. Eso sí, aunque todavía estamos viendo cómo. Estamos sorprendidos. Sí, efectivamente. Claro, he visto algo más. Sí, en realidad no quiero entrar más en detalle porque no lo sabemos, pero los últimos números que estamos analizando nos han tirado un poco la estantería.